Después de casi 17 años en el corredor de la muerte, Kevin Ray Underwood fue ejecutado mediante inyección letal en Oklahoma. Eran las 9 de la mañana, en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, en McAlester. Era el 18 de diciembre de 2024, solo unas horas antes de su cumpleaños. Pero Kevin Ray Underwood no se preparaba para celebrar. Estaba esperando su final. Lo que lo llevó hasta ese momento no fue solo un crimen, sino algo que el público llegaría a considerar como malvado, calculado e indescriptible. Había arrebatado una vida, no cualquier vida, sino la de una niña, y la forma en que lo hizo dejaría una cicatriz permanente en el estado de Oklahoma. Underwood afirmó que sus pensamientos se habían descontrolado, que su mente se estaba desmoronando, que lo que hizo no fue parte de un plan, sino el resultado de fantasías que se volvieron obsesivas. Dijo que tenía alucinaciones, que estaba mentalmente enfermo. Sus abogados respaldaron esa afirmación, argumentando que estaba perturbado, no que era peligroso, que la prisión lo había cambiado, que merecía compasión. Pero los tribunales no lo vieron así, tampoco el Estado, ni la familia de la víctima. Para ellos, Kevin Ray Underwood no era incomprendido, era un depredador, y ante los ojos de la justicia, eso requería el castigo más severo. No habría intervención de última hora, ni suspensión, ni clemencia. La fecha ya estaba fijada, y ahora, el conteo regresivo había comenzado. Pero para entender cómo terminó allí, tenemos que retroceder en el tiempo y contar la historia de una niña de 10 años llamada Jamie Rose Bolin. Antes de estar en el corredor de la muerte, Kevin Ray Underwood era simplemente otro rostro callado en un pequeño pueblo de Oklahoma. Nació el 19 de diciembre de 1979 en Purcell, y la mayoría lo conocía como un joven tranquilo, educado, incluso aburrido. Su madre lo describía como un chico maravilloso. Los vecinos no tenían motivos para pensar lo contrario, pero por dentro, algo más oscuro estaba creciendo. Kevin lidiaba con serios problemas de salud mental, incluyendo un trastorno esquizotípico de la personalidad, y más tarde, fue diagnosticado con el síndrome de Asperger. Nunca recibió atención constante. Se fue perdiendo entre las grietas del sistema, un joven aislado que pasaba la mayor parte del tiempo solo. En 2002, comenzó un blog, una especie de diario en línea donde compartía sus pensamientos más íntimos. Al principio, parecía inofensivo. Se describía como soltero, aburrido y solitario, pero fuera de eso, bastante feliz. Pero con el tiempo, las publicaciones se volvieron más perturbadoras. Se obsesionaba con ideas oscuras y destructivas. Escribió sobre temas gráficos y tabú, preguntando a sus lectores, si fueras un caníbal, ¿qué usarías para cenar? Su respuesta, la piel del plato principal de anoche. Confesó estar deprimido, sentirse desconectado del mundo. Hablaba abiertamente sobre su ira, sobre cómo la vida había dejado de tener sentido. Básicamente, la única vez que creo en Dios es cuando lo culpo por algo, escribió. O, cuando estoy realmente deprimido, para llorar y suplicarle que me mejore, que haga desaparecer lo que está mal en mi cerebro, para poder vivir como una persona normal. Eso es todo lo que quiero en la vida, vivir como una persona normal. Pero las cosas solo empeoraron. Para septiembre de 2004, sus pensamientos se volvieron más oscuros, más peligrosos. Confesó que había dejado de tomar Lexapro, el antidepresivo que antes lo ayudaba a controlarse. Sin el medicamento, las voces se volvieron más fuertes, los impulsos más difíciles de ignorar. Mis fantasías se están volviendo cada vez más raras, escribió, peligrosamente raras. Si la gente supiera las cosas que me pasan por la cabeza, probablemente ya estaría encerrado. Bueno, no probablemente, estoy seguro de que lo estaría. Pero nadie lo encerró, nadie leyó el blog, su familia no vio las señales. Seguían viendo al chico callado de siempre, hasta que un día, Kevin dejó de escribir y empezó a actuar. Ahí fue cuando comenzó la verdadera pesadilla. Todo ocurrió el 12 de abril de 2006, en el pequeño pueblo de Purcell, Oklahoma. Un día que comenzó como cualquier otro, pero terminaría en tragedia. Una niña de 10 años llamada Jamie Rose Bolin desapareció, y nada volvería a ser igual. Jamie vivía con su padre, Curtis Bolin, en un complejo de apartamentos en North 9th Street. Su padre trabajaba muchas horas, por lo que Jamie solía quedarse sola en casa después de la escuela. Pero era inteligente, independiente y precavida. Conocía las reglas. Ese día en particular,
Se quedó un rato en la biblioteca escolar con una amiga y luego se fue a casa. Nunca más se la volvió a ver con vida. Cuando Jamie no apareció esa noche, su padre reportó su desaparición. La policía, bomberos y voluntarios comenzaron a recorrer la zona. Al día siguiente, el FBI intervino, enviando decenas de agentes para colaborar en la búsqueda. Pasaron 2 días. No había señales de Jamie, ni pistas, ni testigos, ni indicios. Luego, el 14 de abril, los investigadores instalaron retenes cerca del complejo de apartamentos donde vivía Jamie. Esperaban tener un avance. Poco después de las 3:45 p.m., un agente del FBI llamado Craig Overby detuvo una camioneta en uno de los puntos de control. En el asiento del pasajero iba Kevin Ray Underwood, el vecino de arriba de Jamie. El padre de Underwood conducía. Le dijo a la gente que habían oído sobre la desaparición de la niña y querían ayudar. Pero algo en Kevin llamó la atención de Overby. Varios vecinos ya habían mencionado que Jamie fue vista por última vez hablando con un hombre que vivía en el edificio. Overby le pidió a Kevin si podía bajar del vehículo para responder unas preguntas. Kevin aceptó. Ya en el coche patrulla, Underwood se mostró cooperativo, nervioso, pero tranquilo. Admitió que había visto a Jamie el día que desapareció. Cuando le preguntaron si estaría dispuesto a ir a la estación para continuar hablando, volvió a decir que sí. Los agentes aún no lo sabían, pero estaban frente al hombre que había acabado con la vida de Jamie. En la estación, los agentes del FBI, Craig Overby y Martin Magg, entrevistaron a Underwood durante menos de 1 hora. Él habló de su día, de haber visto a Jamie. Nada particularmente sospechoso, hasta que le pidieron permiso para registrar su apartamento. Dijo que sí. A las 5:11 p.m. regresaron al complejo de apartamentos. Desde el momento en que entraron al departamento de Underwood, algo no se sentía bien. El lugar estaba inquietantemente silencioso, limpio, pero con un aire clínico, extraño. Y entonces, dentro del armario, Overby notó algo. Un gran contenedor de plástico, sellado con cinta adhesiva gris. «¿Qué hay ahí dentro?», preguntó Overby. Underwood no dudó. «Cómics», respondió. «Lo sello así para que no entre la humedad». Overby se agachó y comenzó a despegar la cinta. Al levantar la tapa, vio algo bajo la superficie. Una camiseta de niña. La misma camiseta que, según la descripción, Jamie llevaba puesta el día que desapareció. No había cómics. Cuando Overby levantó la vista, Underwood no huyó. No ofreció resistencia. En su lugar, dijo en voz baja: «Adelante, arréstenme». Sorprendido, Overby preguntó: «¿Dónde está ella?». Underwood respondió sin mostrar emoción: «Está ahí dentro. La golpeé y la corté en pedazos. Entonces se quebró. Empezó a hiperventilar, balanceándose hacia adelante y hacia atrás en su lugar. «Voy a arder en el infierno», repetía una y otra vez. En ese momento, la búsqueda había terminado. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Fue arrestado de inmediato y escoltado hasta el vehículo de los agentes. Detrás de él, el agente Overby se comunicó por radio para pedir que las autoridades locales aseguraran la escena. Lo que comenzó como el caso de una niña desaparecida acababa de transformarse en algo mucho más oscuro. De vuelta en el departamento de policía de Purcell, Kevin Ray Underwood fue informado de sus derechos Miranda. Le dijeron que tenía derecho a guardar silencio y a solicitar un abogado. Underwood pidió un defensor, y con eso, la entrevista se interrumpió de inmediato. Pero no terminó ahí. 15 minutos después, alrededor de las 5:45 p.m., los oficiales regresaron. Le pidieron que confirmara, esta vez por escrito, su consentimiento para registrar su apartamento. De nuevo, dijo que sí. Durante las siguientes horas, Underwood permaneció en silencio en la oficina de un teniente de policía. Los oficiales se turnaban para vigilarlo, pero mientras lo observaban, Underwood empezó a hablar. Comentarios breves, confesiones, detalles, y luego, alrededor de las 9:30 de esa noche, hizo una solicitud. Quería hablar con los 2 agentes del FBI con los que había conversado originalmente, Craig Overby y Martin Magg. Como ya había solicitado un abogado, los agentes no podían proceder de inmediato. Así que primero entró otra oficial, la agente Lydia Williams,
de Losby. Ella le recordó a Underwood su decisión anterior, que la policía no podía interrogarlo nuevamente, a menos que él dejara absolutamente claro que quería hablar. Underwood no dudó. Le dijo con firmeza: «Quiero hablar con ellos». A las 10:15 p.m. le dieron la oportunidad. Los agentes regresaron, y esta vez él les contó todo. Habló de manera directa, tranquila, mientras describía los pensamientos que llevaba semanas acumulando en su mente. Admitió haber tenido fantasías oscuras: secuestrar a alguien, quitarle la vida, comer partes de su cuerpo y esconder el resto. Dijo que eligió a Jamie Bolin porque vivía cerca y porque pensó que nadie notaría su ausencia de inmediato. Contó que la invitó a su apartamento para que viera su rata mascota y que, en cuanto entró, tomó una tabla de picar de madera y la golpeó con fuerza en la parte trasera de la cabeza. Ella gritó, lloró, le suplicó que se detuviera, pero él no lo hizo. Dijo que se subió encima de ella, la inmovilizó y presionó su mano contra su rostro. Pasaron entre 15 y 20 minutos antes de que dejara de moverse. Cuando todo terminó, dijo, intentó recostarse junto al cuerpo de Jamie, pero no pudo seguir adelante. Frustrado, la llevó al baño, la colocó en la bañera e intentó decapitarla con un utensilio de cocina. Pero la hoja no era lo suficientemente filosa. Derrotado, la envolvió en un plástico y la metió dentro de un contenedor de almacenamiento. Luego desarmó su bicicleta y la escondió dentro del departamento, para que pareciera que Jamie había salido por su cuenta. Esa misma noche, el cuerpo de Jamie fue trasladado a la oficina del forense para la autopsia. Los hallazgos contaban la misma historia. Había moretones en la parte posterior de su cabeza, compatibles con un golpe contundente, petequias en sus ojos, marcas de presión curvas en su rostro, justo donde él dijo que había colocado su mano. La herida más profunda era un corte largo y abierto en su cuello. Según el informe, la causa oficial fue asfixia. Ya no había dudas. Jamie Rose Bolin se había ido y Kevin Ray Underwood le había quitado la vida. No volvería a casa, no iría a ninguna parte. La ley lo había alcanzado y ya no había marcha atrás. 18 de diciembre de 2024, 10 p.m. Penitenciaría Estatal de Oklahoma, McAlester. Kevin Ray Underwood permanecía inmóvil en su celda. Al día siguiente sería su cumpleaños. Cumpliría 45 años. Pero para entonces ya estaría muerto. Las horas se acortaban. Las apelaciones habían terminado. Ya no quedaban suspensiones ni segundas oportunidades. La camilla lo esperaba. Y en sus últimas horas, Underwood lo sabía. Había miedo. Pero más que eso, había reflexión, arrepentimiento. Pensó en todo: el arresto, el registro, la confesión que salió de su boca con demasiada facilidad. Lo había contado todo, y ahora se preguntaba si había sellado su destino demasiado pronto. Tal vez, si no hubiera hablado, tal vez, si se hubiera contenido, no estaría aquí. Pero ya era demasiado tarde para los qué tal si. Su mente regresó al juicio, al peso de todo, a lo rápido que ocurrió. 29 de febrero de 2008. Ese fue el día en que el jurado entregó su veredicto. Les tomó solo 23 minutos. Lo que vino después fue irreversible. Si todavía estás con nosotros, considera suscribirte para más historias importantes como esta. Habían visto su confesión. Vieron el video donde le contó a los agentes exactamente lo que hizo. No lo ocultó. No lo disfrazó. Quería saber a qué sabía, dijo Underwood, con total frialdad. La idea de comerme a alguien me resultaba atractiva. Fue una declaración que impactó incluso a los investigadores más experimentados. Durante la fase de culpabilidad del juicio, los fiscales presentaron toda la historia. Cómo Underwood atrajo a Jamie Bolin a su departamento, le quitó la vida y ocultó su cuerpo en un contenedor de plástico. Mostraron el video, leyeron la transcripción. Todo estaba allí. Aunque Underwood nunca se declaró oficialmente culpable, su equipo defensor no discutió los hechos. En los alegatos iniciales, su abogado dijo al jurado que probablemente lo declararían culpable, pero les pidió que pensaran en lo que venía después. La pregunta no era si lo había hecho, era si merecía vivir. Pero en la fase de sentencia, el jurado consideró un factor agravante:
Lo pusieron en la balanza frente a todo lo atenuante: su enfermedad mental, las dificultades de su infancia, su remordimiento. A pesar de todo, el tribunal ratificó la pena máxima. El 3 de abril de 2008, la jueza del condado de McLean, Candace Blalock, lo hizo oficial. Kevin Ray Underwood sería ejecutado mediante inyección letal. Ahora, esa fecha finalmente había llegado, y lo único que quedaba eran las últimas horas. Las personas que conocían a Kevin Ray Underwood tenían dificultades para entender lo que había ocurrido. «Esto es algo que no sé de dónde salió», dijo su madre, Connie Underwood, entre lágrimas, en una entrevista telefónica. «Él siempre fue un chico maravilloso». Su voz se quebraba mientras hablaba. «Me gustaría poder decirle a la familia de ella cuánto lo sentimos. Me siento tan mal». Para quienes lo conocían de manera casual, Kevin Underwood parecía callado, quizás un poco retraído, pero nada más. Durante casi 7 años trabajó en un restaurante Carl's Jr. en Oklahoma City. Bill Verdan, supervisor del turno, lo recordaba bien. «Hacía bien su trabajo», dijo Verdan. «Casi no hablaba. Era callado». Underwood había dejado Carl's Jr. aproximadamente un año antes del crimen. En el momento de su arresto, trabajaba como reponedor en Grader's Discount Foods. Verdan admitió que Kevin siempre le pareció, en sus palabras, un tipo aburrido que rara vez sonreía. «Solo su tono de voz», agregó, «sonaba apagado. Hacerlo sonreír requería casi un acto del Congreso, pero no había miedo, ni señales de alarma». Verdan dijo que Kevin incluso había llevado en coche a su esposa a casa después del trabajo en más de una ocasión. «Nunca nos sentimos incómodos», aseguró. «Hablé con mis hijas después de que pasó todo esto y ellas dijeron que se sentían seguras a su alrededor. Nadie lo vio venir, ni sus compañeros de trabajo, ni sus vecinos, ni siquiera su propia familia. Pero por dentro, Kevin estaba librando una batalla mucho más oscura y al final, sus demonios ganaron». Incluso después de su condena, Underwood luchó por mantenerse con vida. Presentó apelaciones, argumentando que su enfermedad mental hacía que elegir la inyección letal como método de ejecución fuera un castigo inconstitucionalmente cruel e inusual. Durante el juicio, fue diagnosticado con trastorno esquizotípico de la personalidad. Evaluaciones posteriores indicaron que tenía síndrome de Asperger. Su equipo legal sostenía que su cerebro no funcionaba como el de los demás, pero un juez federal en la ciudad de Oklahoma rechazó la apelación. Aún así, sus abogados no se rindieron. Alegaron que Kevin Ray Underwood debía ser salvado debido a su historial clínico comprobado de enfermedades mentales graves: autismo, trastorno bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo, ataques de pánico, TEPT, trastorno esquizotípico de la personalidad y múltiples parafilias profundamente perturbadoras. En su última audiencia de clemencia, su madre se presentó ante la Junta y rogó por la vida de su hijo. «No puedo imaginar el dolor que la familia de esa niña preciosa vive cada día», dijo. «Ojalá hubiéramos comprendido su sufrimiento antes de que ocurriera esta tragedia». Pero la Junta de Clemencia no se dejó conmover. El Estado ya había tomado su decisión, y la fecha de ejecución de Kevin Ray Underwood se mantuvo sin cambios. El 1 de julio de 2022, Kevin Ray Underwood fue incluido entre los 25 reclusos programados para ejecución en el estado de Oklahoma. Su fecha original se fijó para el 7 de diciembre de 2023, pero esa fecha pasó sin que nada ocurriera. La sentencia fue pospuesta después de que el fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, presentara una solicitud para que las ejecuciones se espaciaran al menos 60 días entre sí, en lugar de 30. Según él, la intención era aliviar la presión sobre el personal del Departamento de Correcciones, que cargaba con el peso de ejecuciones consecutivas. Pero el retraso no significaba libertad, solo más espera. El 1 de octubre de 2024, se emitió una segunda orden para llevar a cabo la sentencia de Underwood. Esta vez se fijó la ejecución para el 19 de diciembre de 2024, el día en que cumpliría 45 años. El proceso de clemencia tampoco fue sencillo. La audiencia original estaba programada para el 4 de diciembre de 2024, pero se canceló cuando la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma
perdió a 2 de sus 5 miembros con derecho a voto, lo que la dejó legalmente inhabilitada para continuar. Se intentó reprogramarla para el 9 de diciembre, pero también fue cancelada. Finalmente, el 13 de diciembre de 2024, la audiencia de clemencia siguió adelante. Underwood se sentó frente a la Junta, visiblemente afectado. En una declaración breve, llorosa y tranquila de 2 minutos, habló directamente al panel. «Reconozco que aunque no quiero perder la vida, la merezco por lo que hice», dijo. «Y si mi final pudiera cambiar lo que hice, lo aceptaría gustoso». Pero el arrepentimiento no fue suficiente. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma votó 3-0 en contra de recomendar la clemencia. El fiscal general Gentner Drummond y su equipo no suavizaron sus palabras. Dijeron a la Junta que los actos de Kevin Underwood siguen siendo algunos de los más depravados y notorios en la historia de Oklahoma. No habría más retrasos, ni indultos, ni audiencias adicionales. Todos habían escuchado suficiente, y para Kevin Ray Underwood, la camilla ya lo esperaba. 19 de diciembre de 2024, 7 Bonita de Timenia M. Penitenciaría Estatal de Oklahoma, McAlester. Era el cumpleaños número 45 de Kevin Ray Underwood. Pero no habría pastel, no habría celebración. Lo que le esperaba era una camilla fría y 3 jeringas. Este sería su último cumpleaños, y la última mañana de su vida. Permanecía en silencio sobre su catre, consciente de que el tiempo se agotaba. Para el mediodía, estaría muerto. Sus pensamientos vagaban hacia la vida que había arrebatado, el daño irreversible causado y las luchas mentales que creía lo habían llevado hasta allí. Pero en ese punto, nada de eso importaba ya. Las apelaciones habían terminado. La fecha estaba sellada. No habría más retrasos. A las 8:00 a.m., los funcionarios de la prisión se acercaron a su celda y le preguntaron qué quería como última comida. Underwood dio un pedido completo: